Buenas tardes, mi nombre es Wilson Oviedo. A continuación voy a hacer la presentación de el aprendizaje en entornos virtuales. En un comienzo nos damos cuenta que los entornos virtuales han potencializado bastante los ambientes de aprendizaje en línea. Consideramos a partir de unos autores que unos grandes beneficiados en ellos son las personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva y la misma capacidad de invalidez que no les permite desplazarse a otros sitios para capacitarse. Estos entornos virtuales pues tienen una característica muy importante, que es la accesibilidad, que se puede acceder desde cualquier parte a cualquier hora. Aquí vemos las características de la educación virtual. La primera característica es la ubicuidad, que está muy relacionada con la accesibilidad también. Se puede ver que en entornos virtuales no tenemos barreras ni de lugar ni de tiempo. Esto hace que los procesos de enseñanza-aprendizaje no se centren en un lugar específico, sino que haya posibilidad de llevarlo a casa, a la oficina, al hospital, etcétera, sin ningún tipo de restricción. La siguiente característica es el alcance global. Ese alcance global permite que la educación en entornos virtuales traspase los límites culturales, también los límites nacionales, y haya mayor conveniencia, como lo podría lograr con la educación presencial. Entonces, a partir de esta educación en entornos virtuales de aprendizaje, tenemos acceso a cursos de universidades extranjeras como Stanford, Harvard. Esto es algo que hace referencia al alcance global. Con respecto a los estándares universales, los protocolos de Internet permiten manejar tecnologías de red, de conexiones de redes, y por la cual podemos conectarnos, enviar y recibir información desde cualquier lugar del mundo. En cuanto a la riqueza, existe una cantidad portales en la web, como lo es YouTube, por ejemplo, Instagram, cantidad de posibilidades de transmitir información de gran calidad. También vemos que en la parte de interactividad nos permite, a partir de muchas posibilidades que nos ofrece la tecnología, incluso en educación de entornos virtuales, encontramos canales como Adobe Connect, que es un aula virtual que permite desarrollar una clase tal como si fuera presencial, con la misma interactividad de los estudiantes, la participación, la posibilidad del profesor darle la palabra, en fin. Con respecto a la densidad de la información, esta característica es muy importante en términos de cantidad, en términos de costos también. Antes, en entornos presenciales, los estudiantes debían, por ejemplo, fotocopiar cantidad de páginas, pero gracias a los archivos digitales en PDF, es un archivo que no pesa, es un archivo que no tiene un costo. Lo que sí tendría costo fotocopiar grandes cantidades de páginas de un libro. Adicionalmente, la cobertura puede llegar a muchísimas personas en distintas partes del mundo, y eso hace que los costos de la educación se bajen. Con respecto a la personalización y adecuación, sobre todo en entornos virtuales de aprendizaje de personas con experticia a nivel de cursos de posgrado, de maestría, hay personas con diferentes experticias, con diferentes conocimientos. Por lo tanto, los intereses de cada uno son distintos, y este tipo de tecnologías permite redireccionar contenidos específicos a personas con distintos gustos, con distintos perfiles. Y por último, la tecnología social. En cuanto a las características de la educación virtual, son fundamentales, sobre todo cuando nosotros queremos hablar de un aprendizaje o trabajo colaborativo por medio de herramientas como los chats, los foros, las mismas redes sociales nos permite interactuar con nuestro grupo de trabajo.
Luego, en los retos de la educación virtual, precisamente está el aprendizaje colaborativo. Si nosotros somos conscientes, hoy en día hacer trabajos en grupo se hace muy difícil podernos coordinar entre todos y poder cumplir un mismo objetivo en común a partir de los aportes de nuestros roles, a partir de nuestro compromiso, se hace muy complejo. Y si vamos a llevar este aprendizaje colaborativo a los entornos virtuales, el nivel de complejidad aumenta bastante. Por eso se considera que uno de los primeros retos de la educación virtual, según Rufe, es el aprendizaje colaborativo. Como otro reto de la educación virtual tenemos las percepciones de calidad. Muchas personas creen que la calidad de la educación virtual es inferior a la calidad de la educación presencial. Eso realmente viene siendo un mito, como lo expresa el profesor García en su libro que escribió, quien es español, donde él dice que realmente hay que tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. Es como una estrategia, es como conocer quiénes van a ser los sujetos que se van a beneficiar de estas tecnologías en cuanto a aprendizaje, puesto que se debe requerir unos perfiles como una competencia tecnológica, como una autodisciplina, que es fundamental también en cuanto a la personalidad para llevar a cabo estos aprendizajes en entornos virtuales. Ahora bien, con respecto a los fundamentos del aprendizaje autónomo, pues el aprendizaje autónomo pues es un aprendizaje que requiere de un nivel de disciplina mucho más alto, un nivel de autoexigencia, de que la persona, el sujeto, quien haga el proceso de autoaprendizaje debe tener conocimiento previo de que es un proceso cognitivo y socioafectivo, que debe resolver problemas a partir del conocimiento, y para esto debe tener una automotivación. Aquí también hablamos de la autorregulación, que es un factor clave para que el estudiante tenga un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. Ese proceso de aprendizaje a partir de la autorregulación hace indispensable que el estudiante tenga una capacidad de planear, de monitorear y valorar su propio proceso de autoaprendizaje. Aquí es importante, en la parte de autorregulación, tener claro de que pues el proceso de enseñanza-aprendizaje es bastante complejo, se considera que es multicausal y multidimensional. Por eso mismo se consideran que hay tres procesos claves, y el primer proceso es el proceso propio de las tareas. Nosotros, como docentes de enseñanza virtual, debemos primero dejarle claras las metas a los estudiantes con respecto a lo que esperamos del curso, hacer una planeación previa de las tareas, hacerle claridad en el tiempo de entrega que tienen, el material que deben consultar para que ellos tengan un mejor desarrollo de su proceso. Como segundo punto está el proceso propio de los sujetos, en cuanto a que sean conscientes de sus propias capacidades y también a su sentido de autocrítica. Aquí el estudiante debe ser consciente de que se debe autocriticar con el mismo fin de mejorar cada día más su proceso de aprendizaje. Y por último, hablamos del proceso propio de las estrategias de aprendizaje. Con respecto a las características del aprendizaje autónomo, pues ya lo habíamos dicho, lo primero es que la autorregulación del aprendizaje toma conciencia de procesos cognitivos y afectivos del estudiante como el sujeto activo del proceso. El nivel de esfuerzo es mucho mayor que los estudiantes que estudian en entornos de aprendizaje presencial. Debe haber mucha autodisciplina, debe haber mucho autocontrol, debe haber todo lo que se refiere a la parte de valorar, de automotivarse. Y para que estos procesos sean exitosos, pues el estudiante debe planear, monitorear y valorar su propio proceso. Y por último, el nivel de complejidad que se ve en estos procesos de enseñanza-aprendizaje son mucho más elevados que el nivel de complejidad en el proceso de aprendizaje en entornos presenciales. Muchas gracias, les deseo una feliz tarde, gracias por
atender esta corta presentación. Dios los bendiga.